Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico del curso de grado en ESO de nivel 1 y vengo a presentaros lo que sería la segunda clase virtual de esta segunda evaluación de este curso académico 2015-2016 o la 11ª clase virtual desde que empezáramos el curso en octubre del año pasado. En esta segunda clase virtual vamos a ver el tema 2 del bloque temático 1, asignatura de tecnología, donde veremos los procesadores de texto y los gestores de presentaciones. Veremos el tema 3 y el tema 4 del bloque temático 3 de asignatura de matemáticas. Veremos las figuras planas elementales, el círculo, los arcos, los sectores circulares, los triángulos, cuadriláteros, etcétera. Y por último veremos el tema 1 del bloque temático 2 de la asignatura de ciencias naturales de esta segunda evaluación, los sistemas materiales y la energía. Para ver los puntos más importantes de cada uno de estos temas os he preparado una presentación PowerPoint donde os iré mencionando cuáles son los puntos más importantes a repasar de cada uno de ellos. Empezamos por la asignatura de tecnología, por el tema 2, donde vamos a ver los procesadores de texto, entre los que destacan, pues es una de las aplicaciones ofimáticas más utilizadas junto con otras, como las hojas de cálculo, los gestores de presentaciones, gestores de datos, como las bases de datos o los gestores de correo electrónico, de proyectos, programas de diseño gráfico y agendas electrónicas. Si nos centramos ya en los dos que vamos a estudiar en este tema, son los procesadores de texto y los gestores de presentaciones. Los procesadores de texto son aquellos programas que se utilizan para crear, editar, imprimir todo tipo de documentos como cartas, artículos o informes. Los textos de estos documentos se pueden modificar y corregir todas las veces que sean necesarias. Los programas más conocidos de los procesadores de texto son el Microsoft Word o el Works, el WordPerfect o el WordStar, el Ami Pro 3, el Writer, etc. Los gestores de presentaciones, por otro lado, son programas que permiten desarrollar diapositivas con animaciones, transiciones o incluso incluir sonidos, gráficos, etc. Los más conocidos son el PowerPoint de Microsoft, el Presentations de Corel o el Impress de Sun. Si nos centramos en los procesadores de texto, vamos a empezar a ver algunas de las funcionalidades que tiene el programa Microsoft Word, ¿vale? Son programas de edición, permitiendo modificar o borrar contenido, como hemos dicho anteriormente, a medida que se va escribiendo. Podemos intercalar varios párrafos, cambiar el tipo o el tamaño de la letra, imprimir o guardar el documento, etc. En el caso de Microsoft Word, es uno de los procesadores de texto más conocidos y utilizados y está integrado dentro del paquete de aplicaciones que incluye otros programas como un gestor de presentaciones o una hoja de cálculo que veremos a continuación. En el caso del Microsoft Word, una vez iniciado el programa, aparece una pantalla. En la parte superior aparece una barra del título donde se muestra el nombre del documento que tenemos en pantalla. Una barra parpadeante luego también vertical que muestra el punto de inserción y sirve para saber dónde se va a colocar la siguiente letra que apretemos del teclado. Y luego también desde la pestaña de opciones se pueden ejecutar todos los comandos de Word, ¿vale? Esta barra pues se puede adaptarla también al usuario según sus necesidades o según sus gustos. Algunos de los elementos que tiene Microsoft Word, pues por ejemplo es una barra de título, que es la que hemos comentado anteriormente, que es donde aparece el nombre del documento que tenemos activo, una barra de estado, una barra de desplazamiento, la barra de herramientas, que es la que contiene todos los iconos para realizar rápidamente algunos comandos. También tenemos el apartado de formato del texto, donde podemos seleccionar el aspecto como el tamaño, el tipo de letra, etcétera. Podemos también introducir ecuaciones y fórmulas clicando la pestaña Insertar incluida en el grupo de símbolos. Podemos configurar la página del procesador de texto, modificando o insertando los márgenes, orientando la página vertical, horizontal, etc. También tenemos una sección de encabezado y pie de página, donde podemos editar el texto a aparecer automáticamente al principio y al final de cada una de las páginas del documento. Tenemos otra sección que es el de tablas, imágenes y gráficos, donde podemos incluir tablas formadas por celdas o casillas, donde incluir multitud de números, gráficos o texto. Imágenes y gráficos pueden ser creados con Word o WordArt o otros programas. Y luego, por último, también podemos imprimir los documentos, ya que es posible llevar a cabo de dos formas, en una impresión rápida o en la versión imprimir, donde podemos seleccionar algunas de las características del documento que deseamos imprimir. Si pasamos al segundo programa que vamos a ver en este tema, serán los gestores de presentaciones. Son aquellos que nos permiten realizar presentaciones para comunicar una información determinada. Una vez que iniciemos el programa PowerPoint, que es sobre el que nos vamos a centrar, al igual que en el procesador de textos, tiene una barra de título arriba con el nombre del documento que tenemos abierto en ese momento. También tenemos una barra de opciones que contiene todas las opciones del programa agrupadas en pestañas.
Una de las características principales de este tipo de programa que le diferencia de, por ejemplo, un procesador de texto es que tiene 3 tipos de vistas. Tiene una vista normal que permite ver, diseñar y modificar una diapositiva. Una vista que se llama clasificador de diapositivas, donde se obtiene una visión global de todo el trabajo que hemos realizado. Y tenemos otra vista que es la de presentación con diapositivas, donde se reproduce la presentación, que sería lo que estoy haciendo yo ahora mismo con esta clase virtual. A la hora de trabajar con diapositivas se puede realizar, a medida que se crea la presentación, todas las modificaciones que hagan falta. Podemos insertar una nueva diapositiva al final del documento, entre 2 diapositivas ya creadas. Podemos copiar una o varias diapositivas, podemos duplicar diapositivas, podemos moverlas, eliminarlas, etc. Y en este tipo de diapositivas se pueden incluir todo tipo de objetos además de esto, como por ejemplo imágenes, gráficos, vídeos e incluso sonidos. También tenemos una regla, cuadrícula y guías, que son herramientas útiles que permitirán distribuir correctamente todos los elementos en cada una de las diapositivas, una más arriba o a la misma altura. Y de esta forma podemos colocar los elementos con precisión. A la hora de incluir los textos, las tablas o los gráficos o distintas formas, se trabaja de igual forma que se llevaba a cabo en el Microsoft Word, en el procesador de texto. Respecto a las animaciones y transiciones, también es otra de las características principales de este editor de presentaciones. Las animaciones permiten dotar de movimiento a los objetos que forman parte de las diapositivas e incluso al texto. De esta forma conseguimos hacerlas más divertidas y conseguir que la atención del público no disminuya. Y también podemos incluir animaciones a las transiciones, que es una opción que permite crear efectos visuales más estéticos al pasar de una diapositiva a la siguiente. También cabe destacar que en este tipo de programas se pueden ocultar diapositivas, para poder hacerla más corta sin perder la diapositiva y poder utilizarla en otra ocasión para otra presentación. Si ya con esto damos por finalizado el tema 2 de la asignatura de tecnología, vamos a pasar a estudiar el tema 3 y 4 de la asignatura de matemáticas. Empezamos por el tema 3, donde vamos a estudiar las figuras planas elementales, como son los polígonos, que consisten en una superficie plana limitada por una línea quebrada, cerrada, o una figura geométrica formada por segmentos consecutivos no alineados, que se llaman lados. La suma de la longitud de sus lados se denomina perímetro del polígono y el área se define como la medida de la superficie que está encerrada dentro del mismo, es decir, el área que está encerrada por los lados. Existe una clasificación de los polígonos según el número de lados. Si tiene 3 lados se llama triángulo, si tiene 4 lados se llama cuadrilátero, si tiene 5 lados se llama pentágono, si tiene 6 lados se llama hexágono, etc. Aquí tenéis los 4 más importantes. La clasificación de los polígonos se puede llevar a cabo de 2 formas, según sus ángulos. Podemos tener polígonos convexos si la prolongación de cualquiera de sus lados no corta el polígono, es decir, que un polígono es convexo si todos sus ángulos lo son, y polígonos cóncavos, si al menos tiene un ángulo cóncavo. También podemos llevar a cabo la clasificación según sus lados y ángulos a la vez. De esta forma podemos tener, por un lado, los polígonos regulares, que tienen todos sus lados y ángulos iguales, o los polígonos irregulares, donde o bien no tiene todos sus lados iguales, o bien algunos de sus ángulos son distintos. Si nos centramos en el polígono regular, pues vamos a poder estudiar algunos elementos principales, donde, por ejemplo, el radio, que sería el segmento que va desde el centro del polígono a uno de sus vértices, el ángulo central, que forma en el centro del polígono 2 radios consecutivos, el ángulo interior, que es el ángulo formado por los 2 lados consecutivos, o la apotema, que es el segmento que une el centro del polígono con el punto medio de un lado y nos puede permitir para poder calcular posteriormente problemas o aplicarlo en problemas para poder aplicar el teorema de Pitágoras y de esta forma obtener la longitud de alguno de los lados. También tenemos otro elemento que son las diagonales de un polígono, que son los segmentos que unen 2 vértices no consecutivos. Si pasamos a estudiar los triángulos, son polígonos en este caso con 3 lados y 3 ángulos. La base es el lado sobre el que se apoya el triángulo y la altura se define como el segmento que se traza desde el vértice hasta su lado opuesto, siendo perpendicular a este lado. Un triángulo, por lo tanto, tiene 3 alturas, pero suele denominarse como altura h la que une la base, que es el lado sobre el que se apoya el triángulo, con el vértice opuesto a esta. La clasificación de los triángulos se puede dar de varias formas. En primer lugar, según sus ángulos. De esta forma podemos obtener triángulos rectángulos si tienen un ángulo recto, triángulos acutángulos si tienen todos lados ángulos, o triángulos obtusángulos si uno de sus ángulos es obtuso. También podemos realizar una clasificación de los triángulos según sus lados. Tendríamos de esta forma el triángulo equilátero, donde todos los lados son iguales, triángulo isósceles, donde 2 lados son iguales y uno desigual, o triángulos escalenos si tienen los 3 lados desiguales. En el caso del triángulo rectángulo,
que es aquel que tiene un ángulo recto, se puede aplicar el teorema de Pitágoras, donde el cual dice que la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, elevado al cuadrado, la hipotenusa elevada al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, a la suma de los cuadrados de cada uno de los lados distintos de la hipotenusa. Si pasamos a estudiar los cuadriláteros, serían aquellos polígonos que tienen 4 lados y 4 vértices. Existen diferentes cuadriláteros en función de los lados y de sus ángulos. Por ejemplo, tendríamos el trapezoide, el trapecio, el paralelogramo, el rombo, el rectángulo o el cuadrado, ¿vale? En función de si tiene los 4 ángulos rectos, si tiene ángulos agudos iguales 2 a 2, si tiene lados paralelos, etc. ¿Vale? Aquí podéis ver cada una de las características de esos cuadriláteros. Respecto a los perímetros y áreas elementales de los cuadriláteros, el perímetro se define como la medida del contorno de la figura geométrica plana, y si son irregulares, para conocer su perímetro necesitaremos conocer la longitud de todos sus lados. En el caso de que sea regular, no. ¿Por qué? Una vez conocida la longitud de uno de sus lados y sabiendo el número de lados, para calcular el perímetro bastará con multiplicar el número de lados por la longitud de uno de ellos, porque todos son iguales. El área, por otro lado, es la medida de la superficie que ocupa un cuerpo, ¿vale? Y aquí os pongo las fórmulas necesarias para poder calcular el área de los elementos o de las áreas fundamentales, como se suele decir. En el caso del triángulo se define la superficie o el área como la base multiplicado por la altura dividido entre 2. Para calcular el área de un paralelogramo se multiplica la base por la altura. Para calcular el área del cuadrado se eleva al cuadrado de un lado, la longitud de uno de sus lados. Para calcular el rombo se multiplica la diagonal mayor por la diagonal menor y se divide entre 2. Y de igual forma para calcular el área del trapecio o de cualquier polígono regular. La del polígono regular es muy importante que la sepáis, ya que la podéis aplicar a cualquier polígono independiente del número de lados, siempre y cuando sea regular. En este caso multiplicaremos la apotema por el lado, por el número de lados y dividiremos entre 2. Recordad que la apotema es la longitud entre el centro del polígono regular y la mitad de uno de sus lados. Pasamos ya a estudiar el tema 4, donde vamos a estudiar algunos cuerpos redondos, como por ejemplo las circunferencias, que es el conjunto de puntos del plano que están a una misma distancia de un centro. La distancia desde el centro hasta cualquiera de esos puntos se llama radio, y entre dos puntos opuestos de la circunferencia se llama diámetro, que sería 2 veces el radio. Respecto a los elementos de la circunferencia y el círculo, pues tendremos varios, por ejemplo la cuerda, el arco, el ángulo central o el sector circular. La cuerda es el segmento que une dos puntos no consecutivos de una circunferencia. El arco sería el trozo de circunferencia que está comprendido entre esos dos puntos. El ángulo central sería el ángulo formado por dos segmentos que unen sus extremos del arco con el centro de la circunferencia. Y en este caso podemos tener diferentes tipos de ángulos. Podemos tener ángulos inscritos si su vértice está en la circunferencia y sus lados son cuerdas de la circunferencia. Semi-inscritos si el vértice está en la circunferencia y uno de sus lados es cuerda y el otro es tangente a la circunferencia. O interior si su vértice está dentro de la circunferencia pero no es el centro de esta. Y exterior si su vértice está fuera de la circunferencia pero sus lados la atraviesan. Si ambos lados fueran tangentes a la circunferencia se llama ángulo circunscrito. Y por otro lado también tenemos el sector circular, que es la superficie que está delimitada por dos radios de un círculo. Es como si fuera un donut. Un segmento circular será entonces la superficie comprendida entre una cuerda y el arco que abarca los dos extremos de dicha cuerda. De esta forma, dos circunferencias pueden ser entre sí exteriores, si no tienen ningún punto en común, interiores, cuando no tienen puntos en común y la suma de sus radios es mayor que la distancia entre sus centros, tangentes exteriores, si solo tienen un punto en común y la distancia entre sus centros es igual a la suma de sus radios, tangentes interiores, cuando tienen un punto en común y la distancia entre sus centros es igual a la diferencia de sus radios, secantes, cuando tienen dos puntos comunes, cuando se cortan, y concéntricas, serían dos circunferencias interiores con el mismo centro, es decir, dos circunferencias con distinta longitud de radio, pero con el mismo centro, que esta sería la que daría lugar al donut, a la figura del donut. Para poder calcular el perímetro o la longitud de la circunferencia es igual a 2 veces por el radio por el número pi, donde el número pi es una constante que es aproximadamente 3,1416. Para acabar de calcular la longitud de un arco de n grados, pues se define como 2 por pi por el radio por el número de grados entre 360. El área de un círculo se define como pi por el radio elevado al cuadrado.
Y el área de un sector circular de n grados se define como pi por r al cuadrado por el número de grados partido entre 360. También se puede definir como el área del sector delimitado por dos radios que pasan por sus extremos menos el área del triángulo formado por la cuerda de estos radios. Esto sería otra forma de calcularlo, en vez de aprenderte la fórmula, que sería una forma de deducir ese área del sector circular. Por último, el área de la corona circular es la diferencia entre el área del círculo mayor y el círculo menor. Sería como la superficie que ocupa el donut. Y se define como pi por el radio grande elevado al cuadrado menos pi por el radio de la circunferencia pequeña elevado al cuadrado. Con esto damos por finalizadas los temas de matemáticas y vamos a pasar por último a estudiar el tema 1 de la asignatura de Ciencias Naturales, que es la energía. La energía se puede definir como una propiedad de los sistemas materiales, ya que toda materia está formada por átomos que se unen entre sí para formar moléculas y estas a su vez se unen para poder formar cuerpos y sistemas materiales. Un cuerpo es una porción limitada de materia y varios cuerpos forman un sistema material. De esta forma, un sistema material puede ser cualquier porción del universo que se aísla real o imaginariamente para su estudio. Respecto a las propiedades de la materia, fundamentales son las que tenéis en pantalla. Por ejemplo, que la materia tiene volumen, que tiene masa, que tiene densidad, que presenta una inercia, que es la propiedad de la materia de resistirse al cambio de movimiento, y que es causa de la gravedad, es decir, que sufre una atracción en la cual actúa siempre entre los objetos materiales aunque estén separados a grandes distancias. Respecto a la densidad, recordaros que se define como la masa partido por el volumen. La masa, que la unidad fundamental del sistema internacional es el kilogramo, y que el volumen en el sistema internacional se expresa en metros cúbicos. Aunque se puede utilizar otras unidades más pequeñas o más grandes a través de los cambios de unidades. La energía, por otro lado, es la propiedad de todo cuerpo o sistema material que se relaciona con los cambios o procesos que transforman en la naturaleza, y por lo de ello, sin la energía, ningún proceso físico, químico o biológico sería posible. Existen varios tipos de variaciones de energía, como transformación de una forma de energía en otra dentro de un mismo sistema material, o como transferencia de energía de un sistema material a otro. En todas las transformaciones energéticas se cumple el principio de la conservación de la energía, ya que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas en otras. Y por último, la experiencia demuestra que conforme la energía va siendo utilizada para promover cambios de materia, va perdiendo capacidad para ser empleada nuevamente. Por ello, se puede deducir que se va degradando. Por ejemplo, una forma de degradación de energía sería la formación de calor al pasar de un sistema físico a otro. También existen diferentes tipos de fuentes de energía, que son aquellos que se identifican con la forma en que se manifiesta la energía. Por ejemplo, tenemos la energía cinética, que es aquella que está asociada a los cuerpos que se encuentran en movimiento, y cuya fórmula es 1 medio por la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Recordad que la energía se mide en julios, la masa en kilos y la velocidad en metros partido por segundo. La energía potencial gravitatoria es aquella energía que posee un cuerpo que se encuentra a una determinada altura y se define como el producto de la masa por la fuerza de la gravedad por la altura. Tenemos también otros tipos de energía, como la eléctrica, la electromagnética, la hidroeléctrica, la química, térmica, nuclear, solar, derivada del mar, que es la mareomotriz, por ejemplo, que es aquella que consiste en aprovechar las olas, la biomasa o la energía geotérmica, ¿vale? Ahí podéis ver una breve definición para cada uno de estos tipos de energía. Y por último, pues también recordad que respecto a las fuentes de energía hay dos fuentes fundamentales. Por un lado están las energías renovables, que son fuentes de energía que proceden de recursos naturales inagotables y que la naturaleza se encarga de producirlos a través de procesos tales como el ciclo hidrológico o el viento. Y por otro lado tenemos energías no renovables, que son aquellas que proceden de recursos que existen en la naturaleza de forma limitada y que pueden llegar a agotarse con el tiempo. Por ejemplo, pues la energía nuclear o los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, etc. Con esto damos por finalizada esta segunda clase virtual de esta segunda evaluación de este curso académico 2015-2016, o lo que sería lo mismo, la 11ª clase virtual del curso académico desde que empezáramos en octubre. Espero que os haya servido de ayuda para poder determinar cuáles son los puntos más importantes de estos temas y recordad que si tenéis cualquier duda al respecto podéis poneros en contacto conmigo a través del campus virtual. Bueno, pues un saludo y nos vemos por aquí la semana que viene. Hasta luego.